Un minuto nos separa de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Pontet. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días para todos. Bueno, hemos hablado en los últimos días de que se ha notado una baja en la cantidad de personas que han ingresado a CTI debido a COVID-19. Sin embargo, la ocupación total todavía está ahí en el entorno del 74, 73,8%, según los últimos datos publicados por la sociedad que usted preside. ¿Cuál es la situación general de ocupación actualmente? La ocupación sigue siendo elevada. Lo alentador es que hay cierta tendencia bastante marcada y que parece definitiva de ir disminuyendo los ingresos a CTI por COVID-19. Y eso ha resultado en un descenso en el número de camas ocupadas por este tipo de pacientes, ¿no? Que no es menor, porque en los últimos 13 días tenemos 139 camas menos ocupadas por COVID en el CTI a nivel país, ¿no? A nivel de ocupación general, que todavía es alta, como usted decía, ¿se está viendo algún cambio, por ejemplo, en patologías respiratorias que tienen que ver con la época del año? Sí, se está empezando a ver algunas enfermedades respiratorias que no son COVID, que además, obviamente, nosotros siempre seguimos pensando que el paciente con enfermedad respiratoria grave es COVID, pero bueno, después en algunos casos nos empiezan a venir pacientes con hisopados negativos, ¿no? Que no es más que otras etiologías de infecciones respiratorias, virales o bacterianas. Y empiezan a haber otros ingresos, y eso lleva a que haya también cierto aumento, entre 15 y 20% ya este mes, de camas ocupadas por otras patologías, ¿no? Eso, con respecto a otros años, ¿viene parejo? ¿Qué valoración hacen de eso, del ingreso a los CTI por otras patologías? Lo que pasa que es incomparable, porque fíjese que tener la mitad del CTI o más, a grosso modo, ocupada por una sola patología, como nos ha pasado ahora en este año, no tiene precedentes. Entonces, las comparaciones son muy, muy complicadas de hacer porque no fue nuestra realidad del año pasado y no es la realidad prepandemia tampoco, ¿no? Doctor, se ha informado que si bien bajó la letalidad por COVID y se nota también en la baja de los ingresos que recién veníamos hablando, aumentó la muerte de personas jóvenes. ¿Eso se nota también en los ingresos a CTI? Sí, en realidad que haya aumento de muerte de personas jóvenes es a expensas de que hay la población que hace una forma grave de COVID en promedio es más joven. Y entonces el resultado es que vemos más cantidad de fallecidos, por ejemplo, en menores de 50 años, ¿no? Aunque no es la regla, y siempre el paciente más añoso es un paciente más frágil, pero se está viendo más protegido, digamos, por la inmunización en adquirir formas graves el paciente más añoso, y por tanto lo vemos menos frecuentemente que antes, ¿no? Por ejemplo, que a principios de abril, o dicho grosso modo del mes de abril. Doctor, tomando en cuenta que muchas de las afecciones estacionales que se dan en el invierno tienen que ver también con la crudeza o no del invierno, justamente ahora estamos frente al anuncio de un ingreso de una ola de frío polar, pero además hoy Lorena más temprano nos decía, ya Inumet nos dice que va a ser un invierno particularmente frío, por lo menos en el comienzo. Le consulto, ¿hay tradicionalmente a nivel de CTI, independientemente del tema COVID, algún mes que sea el más complejo de los inviernos en cuanto a la ocupación? Esto lo digo para que tengamos en cuenta que con una ocupación extra absolutamente inusual como la que genera el COVID, el hecho de que
aumente el ingreso por diferentes tipos de afecciones respiratorias, puede generar, no sé, en el mes de julio, en el mes de agosto tal vez, alguna situación que aunque bajen los ingresos por COVID, siga siendo tremendamente estresante y muy al límite el trabajo que ahí se desarrolla. Sí, eso es así en los inviernos, salvo el invierno pasado, que fue particular, pero en la época prepandemia los meses más duros son junio y julio, y en particular con influenza y como fue con H1N1, el mes de junio, la segunda quincena del mes de junio, que en realidad es lo que estaríamos empezando ahora, ¿no? En estos días. La pregunta concreta, la época del año habitualmente siempre fue esa la más dura, segunda quincena de junio y el mes de julio. Y lo otro que usted decía es tal cual, nosotros el tema que estamos partiendo de un piso muy alto, si se le quiere llamar así, como punto de partida de inicio del invierno, estamos hablando de una ocupación muy elevada, ¿no? Que no es lo que habitualmente ocurre. Y en números absolutos, prepandemia, nosotros raramente teníamos más de 400 pacientes en total. Ahora estamos hablando que tenemos claramente, antes de empezar el invierno, estamos encima de los 600 pacientes en total, ¿no? Claro, Entonces, eso habla de la gravedad, digamos, de la situación en la que podemos llegar a encontrarnos en pocas semanas más, por ejemplo, en el mes de julio, porque usted ya está notando que el comportamiento de ingreso por otras patologías ya no se está dando como el invierno pasado, ya tuvo un aumento que usted creo que situó en el inicio de la nota en cerca de un 20%. Sí, si mira las camas ocupadas por no COVID, digamos, van lentamente y creciendo en relación al mes de mayo. Eso, si bien ahora tenemos una capacidad de contención mucho mayor, porque históricamente anduvimos en torno de 600 camas y ahora estamos un poco más de 1000, la realidad es que el desgaste es importante, no solo por el volumen de trabajo, sino porque los recursos humanos son los recursos humanos con los que teníamos 650 camas. Doctor, en esta proyección que ustedes vienen haciendo, ¿qué se espera si es que aparece la variante India en nuestro país, donde es altamente probable que eso ocurra, ¿no? Y ya se ha informado de la alta transmisibilidad, que las vacunas son efectivas, pero no en la misma medida que con las variantes ya conocidas. Desde la SUMI, ¿qué proyección se hace de ese nuevo escenario que se abre en los próximos días para Uruguay? Y bueno, como se dice técnicamente que es una variante de preocupación, para nosotros es una preocupación porque, como usted decía, la transmisión es prácticamente el doble que la variante original, que la cepa original. Incluso es mayor que la variante original alfa del Reino Unido, o sea, 40-60% más transmisible. Y ahora últimamente se ha visto que también tiene mayor riesgo de hospitalización. Ese es el otro punto de preocupación porque se asocia a mayor comorbilidad, ¿no? Entonces, ahí indudablemente puede implicar un aumento de la carga laboral. Y ya para ir cerrando, doctor, se informó desde hace que 1/3 de los equipos de salud que trabajan en cuidados intensivos, bueno, necesitó apoyo psicológico. ¿Cuál es la situación del personal allá, bueno, en el segundo año de pandemia, donde, bueno, en 2021 han tenido un sacudón importante, ¿no?, de trabajo con la cantidad de pacientes, de muertes, de temas para procesar? ¿Cómo es el ánimo de quienes trabajan en los CTIs? Bueno, hay cansancio, hay desgaste, empiezan a aparecer algunas patologías relacionadas a la salud laboral, empiezan a aparecer ausentismos relacionados a la salud laboral y no al COVID como entidad biológica, digamos, ¿no? Y eso indudablemente es porque esto es como una carrera que
de repente nos preparamos para 100, 200 metros, resultó ser una maratón, ¿no? Creo que eso es a nivel de toda la población, porque si ustedes recuerdan la primera mitad del 2020, todos nos cuidamos muy bien, y ya después el desgaste se va notando en todos los niveles y en el personal de salud en primer lugar, diría yo. Y le diría más, que un tercio hayan consultado es poco, porque en realidad esta entidad en la salud hay un poco de sesgo de evitar consultar, porque en casa de herrero cuchillo de palo. Entonces, yo creo que debería ser mucho más la cantidad del personal que necesite un apoyo psicológico, mucho más que un tercio. ¿Ese recurso se le está facilitando al personal? Es decir, ¿ese requerimiento es fácilmente, digamos, alcanzable, tener una consulta, un apoyo psicológico, o hay demasiada burocracia o dificultades o saturación del sistema? ¿Cómo es? No, ha habido líneas directas de números de WhatsApp, por ejemplo, ha habido múltiples instancias a través de Zoom para contacto inicial. No es que sea difícil, es que al personal de salud nos cuesta pedir ayuda muchas veces, porque hay algunos preceptos de repente de que demostrar esa debilidad cuando estamos en esta situación. Doctor, ha sido más que amable. Queremos desde aquí agradecerle profundamente que se haya tomado unos minutos en medio de una tarea que para nosotros es realmente inimaginable. Cuando digo nosotros me refiero a los ciudadanos comunes, solamente aquellas personas que trabajan a diario saben por lo que están atravesando. El eterno agradecimiento. Solo en el final, por una duda que siempre me cabe, doctor, cuando damos los números del SINAE y hablamos de 53 muertes, 60 muertes, hay una creencia popular de que todas esas muertes provienen de CTI. Es decir, por ende, creemos que la baja de número de casos de CTI es por la gran cantidad de muertos que tenemos. ¿Esto está directamente relacionado o no es tan así? No es tan así. En realidad, a ver, en CTI el número de fallecidos ahora, el mes de junio promedio, es prácticamente el mismo promedio diario que el mes de mayo. Pero ¿qué pasa? Los que están falleciendo ahora son pacientes que ingresaron en mayo y algunos en abril. O sea que a uno no le sorprende demasiado, claro, que sigamos el coletazo, digamos, de lo que fue abril y mayo en esa variable, claro, tan importante y tan sensible. Ahora, que la mitad o más de los pacientes fallecen fuera del CTI, en realidad es parte de un concepto que tenemos que tener, de que la gente no viene a morir al CTI, viene a salvarse, claro, y que nosotros, para ingresar a un paciente, esto no es por el COVID, esto siempre fue así, lo que pasa es que ahora tenemos un poco la lupa puesta en esta enfermedad, ¿no? Pero para ingresar a un CTI hay dos condiciones necesarias que son, diría, sine qua non. Una, por supuesto, la condición de gravedad que el médico va a detectar para pensar en el CTI. Pero la otra condición necesaria es que esa gravedad y esa situación del paciente tenga algún grado de reversibilidad, de recuperación. Exacto. Porque si no, estaríamos ingresando enfermedades terminales al CTI y eso no tiene sentido. Y hay que diferenciar otro concepto, el concepto entre lo que es la incapacidad que puede tener la persona o discapacidad que puede tener la persona funcional antes de enfermarse del COVID, con la fragilidad que puede tener la persona. Son dos cosas distintas. Entonces, la persona que ya tenía un grado de incapacidad muy grande previo, de repente ya no le queda resto para recuperarse. Es distinto a una persona que estaba sana previamente, pero que es muy frágil. De repente ingresa a CTI y termina falleciendo a pesar de eso. Exacto.
Doctor, nuevamente le queremos agradecer, ha sido más que amable y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Buenos días.